celebrar el 9 de marzo, por el motivo del Día de la Mujer y la Ciencia, pero bueno, nos tocó cambiarla, por eso la hacemos hoy. Y pues tenemos el placer de poder escuchar a la profesora Pilar López Sancho, que nos va a hablar sobre mujeres y ciencia, retos pendientes. Bueno, el currículum de la profesora López Sancho es muy extenso, pero bueno, voy a tratar de daros algunas pinceladas para que sepáis quién es nuestra ponente. La profesora López Sancho es licenciada y doctora en Física por la Universidad Complutense de Madrid y es profesora de investigación del CSIC en el Departamento de Teoría y Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC. Su investigación se centra en el estudio de propiedades no convencionales de nuevos materiales. En concreto, ha estudiado las propiedades de materiales de baja dimensionalidad, como el grafeno, que seguro que os suena, y propiedades electrónicas de materiales con interés tecnológico, como los metales, las intercalas metal semiconductor, superredes magnéticas superconductoras de alta temperatura crítica, materiales con correlación fuerte y dicarbogenuros de metales de transición. ¿Vale? Se me ha pedido mucho la falta. Bueno, además de, como podéis ver, todos estos trabajos en ciencias de materiales que ha realizado la profesora, desde 2002 ha estado muy involucrada en tareas relacionadas con gestión, con divulgación científica y, siguiendo las recomendaciones europeas, ha estado también muy involucrada en temas de igualdad de género en ciencia y en física en particular. Un poco en esta línea, la profesora López Sancho fue una de las cofundadoras de AMIT y del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física. También ha presidido la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC y ha formado parte de la Comisión de Igualdad del CSIC. En 2021, hace un par de años, recibió el premio Emineder de la Sociedad Europea de Física por sus hallazgos en la comprensión de la estructura electrónica de materiales de baja dimensión y también, sobre todo, también por su incansable lucha por la igualdad en la ciencia. Bueno, es un placer tener aquí a Pilar y, pues bueno, Pilar, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias a los organizadores, a la Comisión de Igualdad de la Universidad de la Facultad de Física de Valencia y a todo el público presente. Os agradezco mucho que hayáis tenido interés en este tema. Bueno, como ha dicho Marian, yo no soy una experta en lo que voy a contar, pero sí que he dedicado bastante tiempo, desde hace bastantes años, a estudiar este asunto, que, bueno, pues que no deja de seguir ahí estando. Pilar, perdona, el altavoz no está conectado. ¿Sí? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Ahora me oye? Bueno, pues en realidad el problema de las mujeres en la ciencia es un poco el problema de las mujeres en la sociedad, que es la brecha de género que todos conocemos, pero que en realidad no se ha tratado de una manera, digamos, oficial hasta el siglo pasado, ¿no? Los primeros estudios que hay así que ponen de manifiesto la discriminación de las mujeres en los organismos científicos es en 1999 con la publicación de un estudio sobre las mujeres de la Facultad de Ciencias del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que puso de manifiesto que sí que existía esa discriminación, tanto en salarios como en espacios, como en estudiantes. Este estudio fue muy revolucionario, hizo cambiar incluso las pensiones que estaban cobrando ya los profesores jubilados, porque efectivamente las mujeres estaban cobrando. Llegó Nancy Hopkins, que era una profesora de biología. Justamente ese año también la Unión Europea hizo una serie de estudios, como es el informe ETA, desagregados por sexo, que ponían de manifiesto que en todos los países donde se hizo este estudio de la Unión Europea, las mujeres estaban infrarrepresentadas en ciencia y además se agolpaban en las categorías más bajas. La Comisión Europea entonces tomó medidas, se creó el grupo de Helsinki, un grupo de expertas y una unidad de mujeres y ciencia que han estado y todavía sigue estudiando y analizando, intentando demoler las barreras que hacen que las mujeres no avancen exactamente igual que los hombres en ciencia. También la ONU en 2015, es decir, 15 años después de que se produjesen estas y esos 15 años trabajando en ello, la ONU lanza un proyecto global en 2015 para apoyar la igualdad de género en la ciencia. Y es cuando se crea el 11 de febrero como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas. Las causas que aduce la UNESCO o la ONU
para este día es que cuando nacen un niño y una niña en cualquier parte del mundo, las probabilidades de que la niña aprenda a leer, estudie bachiller, son menores que las del niño. Y esa diferencia entre los dos, entre esa capacidad de estudiar, va haciéndose cada vez más grande y se hace muy grande a la hora de elegir carreras científicas. Entonces, bueno, con una serie de datos ahí, pero lo que dice es que eso está pasando no solo en los países no desarrollados y que no se debe a las capacidades intelectuales diferentes, sino a los estereotipos. En 2023, el lema del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas fue innovar, demostrar, elevar, avanzar y sostenibilidad. Y lo que nos chocó un poco a todos es que el Día Internacional de la Mujer, pues trabajadora se llamaba antes, tiene un lema este año que también es muy parecido a lo que tocaría al 11 de febrero, que es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Cuando es un Día Internacional de las Mujeres, pues parece como muy relacionado con el mundo académico. Y explica que el que las mujeres se queden fuera del mundo digital ha supuesto ya una pérdida de $1 billón del Producto Interior Bruto de los países de ingresos medios y bajos en esta última década, y que esa pérdida puede subir a $1,5 billones en 2025 si no se toman medidas para la inclusión de las mujeres en estas áreas. Es decir, que consideran que la revolución digital sin las mujeres pues, va a hacer todavía la brecha más grande. Esto, ya os digo que nos ha extrañado porque además existe ya un Día Internacional de las Niñas en las tecnologías de la información y la comunicación, que está respaldado por los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y también está relacionado con este artículo que publicó Nature el 9 de marzo, en que también insta a las comunidades de investigadores que tengan en cuenta que sigue habiendo un sesgo contra las mujeres y que hay que intentar corregirlo. El por qué la ONU da ese lema para el Día Internacional de la Mujer del 2023 está en este estudio que se publicó en 2020, que son justamente 25 años después de la Declaración de Pekín. En 1995, la ONU celebró una asamblea en Pekín y fue por primera vez relacionó los derechos de las mujeres con los derechos humanos, que es uno de los puntos de razón de ser de la Organización de las Naciones Unidas. En este artículo de discusión, una de las cosas que da son datos de, por ejemplo, en las últimas conferencias sobre inteligencia artificial importantes, en 2018 solo hubo contribuciones, un 12% de contribuciones hechas por mujeres. Y en la fuerza de trabajo global, en inteligencia artificial, hay solo un 10% de mujeres. Que si vamos a las matriculaciones globales, fijaros cómo en todos estos campos hay un 70, 68, 61, incluso en ciencias naturales un 56, sin embargo, si vamos a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y en tecnologías de la información, aquí no llega ni al 30%. Este es uno de los estudios que por lo menos que separa las ciencias naturales del STEM, que si no normalmente está un poco... Y según este artículo, esto se debe al sesgo de género, es decir, a unos prejuicios que existen que asocian una serie de capacidades intelectuales a los hombres y no a las mujeres, y que no están basados en ninguna realidad, porque de hecho la ONU da datos de que las niñas y las mujeres sacan incluso mejores notas en algunos campos que los hombres y campos científicos. Pero que ese sesgo hace que de alguna manera ellas no elijan estas carreras. De hecho, por ejemplo, este estudio de la OCDE, pues la
la conclusión que saca es que en España existe una brecha de género, algo que nos choca, puesto que en España la educación es obligatoria y gratuita, pero sin embargo, si vemos lo que se elige, pues hay un 72% de mujeres matriculadas en carreras que están vinculadas con el área de la salud y el bienestar, un 79% en las relacionadas con la educación y solo un 12%, por ejemplo, en informática. Es decir, que sí que existe una brecha educativa, puesto que estas carreras, y al revés, también para los hombres, que no van a estas otras. Y si esto es debido a los estereotipos, como dice la ONU, este estudio lo que demuestra es que estos estereotipos acerca de las habilidades intelectuales los desarrollan las niñas desde muy temprana edad. Este estudio está hecho en escuelas americanas de clase media, con mezcla de todo tipo de minorías, y lo que ven es que las niñas que a los 5 años consideran que son inteligentes, asocian la brillantez con su sexo, ya a los 6 no la asocian, mientras que los chicos siguen asociándola. Ya ellas piensan que son agradables, que son simpáticas, que son trabajadoras. Y entonces eso lo que hace es que ya no estén interesadas en esos juegos. Cuando les ofrecen jugar con juegos que son para gente muy inteligente, no les interesa. Es decir, que esos estereotipos intelectuales están afectando a su vocación, a sus intereses a la hora de elegir actividades. Ese estereotipo, bueno, pues también este es un experimento que se hizo y el mismo examen, si se llama geometría, las chicas dan mucha menos nota, tienen peores resultados que si se llama dibujo, siendo el mismo examen. Y también hay estudios como este que lo que demuestran es que el estereotipo implícito que tienen los profesores afecta muchísimo a los logros del alumnado, sobre todo el de las alumnas. Y, por ejemplo, aquí se ve, aquí está este es un estudio que está hecho con un test que se llama de asociación implícita. Bueno, un sesgo implícito es que tú no sabes que lo tienes, si ya lo sabes, lo puedes tener y saber que lo tienes, pero ya se llama explícito. Y aquí se ve cómo esto es profesores de matemáticas, profesores de literatura, son justamente dos de los temas en que están matemáticas está muy asociado a lo masculino y literatura a lo femenino. Entonces, hacen el estudio y como veis, el profesor de matemáticas masculino tiene un sesgo, el 0 sería que no tiene sesgo, tiene un sesgo de género más acentuado que el de las profesoras de matemáticas. Y aquí pasa al revés, es la profesora de matemáticas, las profesoras tienen un sesgo más asociado hacia las mujeres en literatura. Pero si veis aquí los resultados, los logros de los alumnos, dependiendo del sesgo de los profesores, pues fijaros en las chicas cómo afecta el sesgo de género que tenga el profesor. Y también hay otros estudios que lo que dicen que más que ser un estereotipo de habilidad intelectual, es un estereotipo de interés. Si las niñas oyen que a las niñas no les interesa la informática, pues entonces lo aceptan y no les interesa la informática. Este estudio ya es con niños un poco mayores, pero parece ser que es bastante general. Incluso aunque no hay muchos estudios en países asiáticos, hay algunos hechos en China que también demuestran que en los cursos bajos a las niñas les gustan las matemáticas y según van subiendo empiezan a preferir la biología. Y sea cual sea la causa de estos estereotipos, lo que es, aparte de que sean muy pocas las matriculaciones en ingeniería, aquí se ve que es que lo preocupante es que, como veis en esta gráfica, están bajando. Aquí se ha estabilizado un poco, no tengo la continuación, pero por ejemplo aquí, que son en Estados Unidos, bueno, pues en ciencia de la computación solo hay un 18% de grados ganados por mujeres, pero si veis aquí las gráficas del National Science Foundation, que son hasta 2020, fijaros, todo lo relacionado con la informática, Big Data, inteligencia artificial, todo eso, fijaros cómo han bajado. Aquí las ciencias físicas
están por encima de 40, que es algo raro. Yo creo que aquí meten también materiales y químicas, pero como veis, bueno, pues esto está más o menos estabilizado, pero justamente lo relacionado con la revolución digital, que es justamente los puestos de trabajo más cotizados en este momento y de más poder, pues las mujeres se están como apartando, porque hubo un momento en que sí que había mucha influencia. Este es el informe de Científicas en Cifras que publica el Ministerio de Ciencia español, y aquí lo que pasa es que no se divide el STEM, van todos juntos con biología, pero bueno, lo que sí que está claro que veis las matriculaciones en lo relacionado con ingeniería son también muy pequeños, estamos dentro del comportamiento normal, y en doctorados pasa lo mismo, también hay muchos más doctorados de mujeres en todo lo relacionado con medicina y sociología, y España está más o menos un poco por debajo de la media europea, un 48,5, me parece que la media europea ya es de 50 con algo en doctorado de mujeres. Y bueno, pues esto es algo global. Aquí se ve que en Estados Unidos, pues Trump firmó en 2017 una legislación para promover las mujeres en STEM, y en Physics Today, que es la revista de la Asociación Americana de Física, pues denuncia claramente que existe una brecha en las ciencias físicas que es además muy persistente. Tan persistente que este año, en este webinar, sobre acciones para avanzar en diversidad y en igualdad e inclusión en física, se calcula que para cerrar este gap en física harán falta 258 años. Teniendo en cuenta que la Asociación Americana de Física desde 1972 tiene un grupo sobre el estatus de las mujeres en física, y que en Estados Unidos desde 1981 hay una ley de igualdad de oportunidades para ciencia y tecnología, tanto para minorías como para mujeres. Es decir, que en un país que tiene esas medidas y sin embargo todavía tenemos estos problemas. Esta bajada en las matriculaciones de la ciencia, por ejemplo, en el CSIC, sí que se ha notado lo que antes era una tijera. ¿Veis? Estas son los estudiantes de doctorado, se cursaba más o menos en el doctorado, pues ahora se ha convertido en una pinza. Ha bajado bastante el número de doctorandas. Y esto está relacionado con estas gráficas de esta bajada. Ahora parece que está subiendo en estos últimos años. Ojalá consigamos que suba. Y esta es la gráfica de Científicas en Cifras de una carrera típica de investigadora en la universidad. Como veis, aquí sí que se da la tijera. La gráfica morada es la de las mujeres, que bueno, pues baja un 26% de catedráticas, pero que por aquí ya hay bastante calidad. Y bueno, pues este estudio yo creo que es una demostración de que a las mujeres no les guste la física, es un estereotipo. Han encontrado unos exámenes de 1845 de escuelas. En esta época las mujeres no podían ir a la universidad, es decir, que estudiaban lo que se llamaba filosofía natural, que eran las leyes de la física, del universo, pero era simplemente para que pudiesen educar a sus hijos y para que tuviesen una conversación agradable con sus maridos. Y justamente entonces pues tenían muchísimas mejor notas que los chicos, y era filosofía natural, también está, porque se llamaba así. Pero se da la paradoja también en estos países como Turquía o Irán, donde las mujeres no tienen un futuro profesional en unas expectativas, sin embargo, sí que estudian, tienen una proporción bastante grande en las facultades de física. Bueno, estos son los datos de Estados Unidos que vuelven otra vez sobre la poca representación de mujeres en las carreras estas relacionadas con las ingenierías y sobre todo con la tecnología y con la revolución digital. Estas son las 5 grandes, Facebook, Amazon, Apple, Google y Microsoft, y como veis en puestos técnicos las mujeres no llegan al 30%, estas ingenierías. Aunque sí que hay mujeres en las otras, en gestión. Y bueno, pues si esto pasa en Estados Unidos, decimos, bueno, pues ¿por qué? Si Estados Unidos es un país desarrollado, y pues es una paradoja, que resulta que cuanto más desarrollado económicamente está el país y cuanto más igualitario es, como veis aquí, cuanto más mayor es la renta per cápita y mayor es el índice de igualdad de género del país, mayor es la diferencia
el estereotipo de género. Más separadas están la elección de las carreras. Esto, de hecho, este es un estudio que se ha hecho en 76 países y con 80.000 personas, es decir, que es realmente un estudio serio. Y esto es lo que se llama la paradoja de género, que todo lo relacionado con las matemáticas en estos países desarrollados es más fuerte. No se sabe bien por qué, hay varias hipótesis, hay quien dice que son los padres los que se dedican más a los hijos cuando hay un desarrollo, pero vamos, lo que sí que la conclusión de este estudio es que lo que es evidente es que esta brecha de género no se va a borrar por sí sola, que hay que trabajar en las escuelas y en las familias, porque el estereotipo debe ser algo muchísimo más fuerte de lo que nos creemos. Y sin embargo, por ejemplo, hay algunos factores como el lenguaje. Este es un estudio que hicieron en Suecia, en el que durante unos años se utilizó en los papeles oficiales un pronombre neutro en vez de un pronombre masculino o femenino, y se estudió que cambió la percepción y la tolerancia hacia las comunidades LGBT, y además bajó la idea de la preeminencia intelectual masculina. Es decir, que simplemente por utilizar un pronombre neutro parece que cambió alguna de estas cosas. Entonces, el caso es que el género es algo muy complicado, es dinámico, depende del entorno social, de la época en la que vives, del entorno económico. Entonces es algo que además no tenemos una manera canónica de medirlo. Entonces realmente hay muchísimos factores que están afectando y que afectan a la sociedad y también a la comunidad científica. Lo que sí se mide es el gap, la brecha de género, y por distintos organismos, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, que en 2019-2020 ya tenía calculado que en 100 años se podría cerrar la brecha. Sin embargo, la COVID hizo que esto se desmoronase y subiese 35 años. Es decir, que lo que se estaba avanzando, cualquier efecto un poco inesperado puede hacer que todo se vaya al traste. Y ahora, en 2022, en el último informe, se ha mejorado, pero seguimos todavía, no hemos llegado a los 100 años. Se calcula que se tardará 132 años en cerrar esa brecha. Y también se sabe que cerrar esa brecha tendría unos beneficios económicos muy importantes. Estos son estudios que se han hecho tanto en la Comunidad Europea, y aquí se ve el impacto económico que tendría la igualdad, es que subiría el Producto Interior Bruto en el mejor de los escenarios un 10% para 2050, y además se crearían unos 10 millones de puestos de trabajo más. Es decir, que sería muy beneficioso. Este estudio también se realizó en Estados Unidos por McKinsey con los mismos resultados. Cerrar la brecha de género supondría un beneficio económico muy, muy sustancioso. Pero cerrarlo está costando más de lo que nos creemos, porque este es el último SIFIR, la Comisión Europea, con esos expertos que creó en el año 2000, cada 3 años publica los datos de cómo está la situación de las mujeres en el mundo académico, digamos, en universidades y organismos de investigación en los países europeos, y en este último, pues ya son un 48,1% de doctorados, esta es el porcentaje de mujeres. A la hora de ir a las plantillas es un 42,3% en el mundo académico, pero en catedráticas solo un 26,2%. Y en el mundo tecnológico solo un 24,9%. Y si vamos a rectores, presidentes de organismos, estamos en un 23,6%. En patentes es lo más bajo, solo un 10,7% de mujeres. Y a la hora de cuando se piden proyectos de investigación, las mujeres suelen obtener un 4% menos de financiación que los hombres. Estos fueron los primeros que mandó. Entonces, bueno, como veis, ya yo creo que este año no ha publicado las gráficas tijeras, porque ya después de 20 años seguimos teniendo tijeras,
Pero bueno, pues hemos pasado de un 15% en 2003 de catedráticas a un 26% en 20 años. Pues bueno, no es un ritmo muy fuerte, pero vamos mejorando. Y una parte de los estereotipos y de que tengan interiorizadas las mujeres y la sociedad, quizá también hay un sesgo en las evaluaciones. No voy a hablar de los estudios que ya todos conocéis, que ante el mismo currículum, si tiene nombre de hombre o de mujer, ya la evaluación es diferente, sino que, por ejemplo, esto es un hecho real. En 2020, para entrar en l'École Normale Supérieure en Francia, hay dos exámenes, uno que es un test anónimo y luego una entrevista. Normalmente entraban un 40% de mujeres. En 2020, por la pandemia, se suprimió la entrevista, solo se hizo el test anónimo y entraron un 80% de mujeres ese año. No sabemos si es sesgo en la evaluación o que a las mujeres se le da mal la entrevista, no lo sabemos. ¿Cómo funciona? Este de aquí no. Y este también es un caso real, no es un estudio. Ben Barres era un profesor que nació mujer, se llamaba Bárbara Barres, estudió en Harvard, era muy inteligente y más o menos cuando tenía 40 años transicionó a hombre y consiguió ser catedrático de Stanford. Y él mismo, bueno, me acuerdo que en 2013, en un número especial de la revista Nature, dedicado al problema de las mujeres en la ciencia, él hablaba que cuando se convirtió en hombre, la gente le hacía muchísimo más caso cuando hablaba en una reunión científica, y que el primer seminario que dio ya de hombre, uno de sus amigos que estaba entre el público, pues oyó a los de detrás que decían: uy, es muchísimo mejor que su hermana Bárbara, ¿dónde va a parar? Es decir, que es cierto que tenemos todos unos sesgos implícitos y él lo explicaba muy bien. Si vamos a los niveles altos, que es por ejemplo el mundo de las academias científicas, las mujeres son un 12% de las academias científicas, ahora está cambiando porque se están tomando acciones, pero como veis, independientemente del porcentaje de investigadoras o del porcentaje de catedráticas, el número de académicas, que es un puesto importante, puesto que los académicos son los que más o menos asesoran para los planes de estudio, están en todos los tribunales, todo eso pues es muy bajo. Y en los premios, como veis aquí, pues las mujeres ganan menos premios, pero es que además, y esto es un estudio curioso, que en Science, por cada dólar que ganan los hombres, ellas ganan 0,64 dólares, es decir, que es que además ganan menos dinero y, bueno, pues como veis aquí todavía falta mucho para, aunque va subiendo la proporción de mujeres premiadas, y hay cosas tan curiosas como que las mujeres tienen menos probabilidad de ganar premios si el premio lleva un nombre de hombre. Y en el premio Nobel pues también se ha hecho un esfuerzo, como veis, en este siglo, claro, es que ya llevamos más que en todo el año, en estos 22, pero cuando vamos por campos, pues realmente seguimos estando pues, muy bajito, ¿no? En total es un 6,16% y, pues, por ejemplo, en física es un 1,8%, a pesar de que ha habido dos durante este siglo, igual que durante todo el siglo pasado. Y también hay una brecha de este salario, como veis aquí, que es este estudio que está publicado en Science. Dice que, por ejemplo, con un H parecido, no me acuerdo qué universidad americana, hay una diferencia de unos $6.000 de sueldo al año entre una mujer y un hombre. Y pues lo que dice que seguramente el H no es un buen indicador de calidad, puesto que deja fuera muchas de las funciones que tradicionalmente hacen las mujeres y que no hacen los hombres, como el mentoring, como poner a punto laboratorios, como otro tipo de gestiones. Vamos, son las conclusiones de este estudio. En España es muy difícil poder, en la academia,
poder hacer un estudio de los salarios, porque bueno, pues se dice que somos funcionarios y que todos ganamos lo mismo. Pero este estudio, que es de la Unión Europea, que se lo publicó el 8 de marzo de este año, fijaros, esta es la brecha, no es académica, es general de los países, pero fijaros que países como Austria, como Dinamarca, como Francia, fijaros la brecha de género que tienen en los salarios. Y bueno, pues esto es en general, tanto en Canadá como en Norteamérica está comprobado en la academia. También en las escuelas públicas resulta que ganan menos las mujeres, cuando en realidad hay muchísimas más profesoras que profesores a nivel de enseñanzas básicas. Y bueno, que resulta que la brecha esta de salarial es bastante más grande de lo que se cree. Y este es un estudio que a mí me ha llamado mucho la atención y está hecho por 9.800 equipos, es decir, 129.000 personas, y tiene en cuenta las publicaciones y las patentes de estos equipos entre 2013 y 2016. Las mujeres eran un 48,25% de los equipos. Sin embargo, solo están representadas en las autorías un 34,85%. Entonces, si veis, para que fuese igualitario, tendrían que estar estos círculos aquí en la diagonal. Este es el número de mujeres que trabajan, este es el número de mujeres autoras. Como veis, a todos los niveles, en estudiantes, en investigadores, en graduados, en profesores, está por debajo el número de autoras. Y cuando les preguntan si creen que es justo o qué sensación tienen ellas, las mujeres en casi todas las disciplinas piensan que su trabajo no se le ha dado la importancia que tiene. Es decir, que se ha considerado que no debían ser autoras, aunque habían trabajado, porque su trabajo no era tan creativo o era más mecánico que ellas creen que subjetivamente que debían ser. Es decir, que el título, las mujeres obtienen menos crédito que los hombres, pues parece que es cierto. Pero yo creo que esto es quizá uno de los logros más importantes que han tenido los estudios de género, este movimiento hacia la igualdad, es que esto está afectando a la ciencia que hacemos. Y en 2013 el Parlamento Europeo firmó, junto con la Universidad de Stanford, este programa sobre innovaciones con género, que era incluir el género en la investigación. Hasta entonces, lo que se estaba considerando ciencia de excelencia, en realidad era una ciencia parcial y poco objetiva, porque estaba realizada sin tener en cuenta el género. Normalmente, en biología, con cepas machos de ratones, y se generalizaba. Las medicinas se probaban en cárceles y en el ejército, y luego se graduaba al peso de las mujeres y los niños, en seguridad, en urbanismo. Es decir, esto tiene muchísimo más alcance de lo que nos creemos, no solo en sanidad. Entonces, este proyecto está intentando cambiar el concepto de excelencia, es decir, tienen que explicar con qué se está trabajando, si se está trabajando y no generalizar al final las conclusiones. Entonces, esto la Unión Europea se lo ha tomado muy en serio. De hecho, los proyectos financiados por la Unión Europea tienen que rellenar esta pregunta, si es relevante o no el género y el sexo en la investigación y en los resultados de la investigación. Bien. Entonces, bueno, pues esto ha sido realmente, yo creo que sí que es revolucionario, que sí que es importante y que va a mejorar los resultados que van a ser para todos y para todas, no solo para una parte de la sociedad. Y otro de los puntos que ha surgido ahora es justamente el racismo, que no se está teniendo en cuenta, pero que también se está trabajando desde un punto de vista muy parcial de una raza. De hecho, por ejemplo, este artículo lo que dice que se considera que Hipócrates es el primer médico de la historia, en la historia de la ciencia, cuando en Egipto, 2000 años antes, ya había unos médicos maravillosos. Es decir, que de alguna manera se está tergiversando la historia. Y eso que se está haciendo ahora con las razas, y con esto ya estoy terminando, pues lo ejemplariza, porque se dice así muy bien, el caso de Eunice Newton-Foote,
es una física que en 1856 realizó unos experimentos metiendo un termómetro dentro de un cilindro de vidrio, donde en uno hacía el vacío, en otro metía CO2, en otro metía vapor de agua y veía cómo se calentaban cuando les daban los rayos del sol. Ya se dio cuenta que con vapor de agua y con CO2 le calentaba mucho más. Y lo publicó, lo presentó en la Asociación para el Avance de la Ciencia Americana. Un congreso no lo leí ella porque era mujer, lo leyó un científico, pero lo publicó en el Scientific American y además se publicó luego en otra serie de publicaciones, pero como ciencia hecha por Leibniz. Y bueno, pero esto no se sabía hasta que ha habido una investigación que ha puesto de manifiesto estas publicaciones, porque todo el crédito sobre el efecto invernadero lo lleva John Tyndall, que hizo estos experimentos 3 años después y lo presentó en la Royal Society en 1861, es decir, 5 años después. Según su biógrafo, Tyndall era un caballero, con lo cual lo que pasa si no cita a Eunice Littleton Foote es porque no había leído el trabajo. Él era editor de una revista donde se habían publicado los abstracts, pero es posible que al poner ciencia de Leibniz y encima americana, que entonces pues no tenía mucho, siendo él de la Royal Society, puede que, aparte que bueno, era un científico de primera fila que hizo muchas más cosas, no es como ella que solo hizo eso, pero que el efecto invernadero la fama la lleve. Y además teníamos que haber conocido a Eunice Littleton Foote no solo por el efecto invernadero, sino también porque es la quinta firmante de esta declaración de Seneca Falls en 1848, que es el año en el que se publicó el Manifiesto Comunista. Fijaros la fama de Marx y Engels que ganaron con su publicación. Sin embargo, esto que yo creo que es también muy importante, la declaración de sentimientos, eran unas comunidades abolicionistas y al estar pidiendo para los esclavos una serie de derechos, ellas se dieron cuenta, oye, si es que nosotras no los tenemos tampoco, y firmaron que la mujer es igual al hombre, que así fue establecido por el Creador. Y tanto Eunice como su marido firman este manifiesto que ninguno hemos estudiado, ni en la CIVIEN, ni en la carrera, ni en ningún periódico. Es decir, que es una pena. Pero bueno, por terminar con algo optimista y para demostrar que las cosas cambian, ¿no? Me gusta terminar con la foto de Gösta Mittag-Leffler, que es un catedrático de matemáticas de la Universidad de Estocolmo, que ayudó a Sofía Kovalevskaya a conseguir ser profesora en la Universidad de Estocolmo, una matemática rusa. Fue él el que luchó para que la dejasen enseñar en la universidad. Y además, como estaba en la Comisión Nobel, cuando la Academia de Ciencias francesa presentó a Pierre Curie y a Becquerel al premio Nobel, él escribió a Pierre y le dijo, oye, nos han presentado a Becquerel y a ti, y yo tengo entendido que es tu mujer la que ha hecho la tesis en esto. Y Pierre Curie, que era un hombre honrado, escribió a la Fundación Nobel diciéndoles, me ha llegado a mis oídos que van ustedes a dar un premio, teniendo en cuenta que he hecho todo mi trabajo sobre radioactividad con mi mujer, sería más elegante que nos premiasen a los dos. Entonces, esta es una carta que se desclasificó hace unos años, porque la Fundación Nobel tiene clasificadas las cartas. Entonces, bueno, como le iban a dar la mitad a él y la mitad a Becquerel, pues les dieron un cuarto a su mujer y un cuarto a él. Y por último, Gösta Mittag-Leffler escribió en 1925 a Henrietta Leavitt preguntándole qué importancia tenía exactamente la fórmula que ella había sacado para medir las distancias en el universo, porque la quería presentar al Premio Nobel de Física y él no tenía conocimientos suficientes como para hacerle la propaganda. Desgraciadamente ella ya había muerto unos años antes, pero vamos, es la importancia, solo la importancia de que diesen el cuarto de premio Nobel a Marie Curie, me parece que pone de manifiesto que cada uno podemos hacer algo por ir hacia la igualdad. Muchas gracias.